Doctor José Gregorio Hernández Cisneros, médico del alma y del cuerpo. José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, una pequeña y pintoresca localidad ubicada en el estado Trujillo, a 500 kilómetros de Caracas, Venezuela. Sus padres fueron doña Josefa Antonia Cisneros Mancilla, de origen español, y don Benigno María Hernández Manzaneda, de origen colombiano. José Gregorio fue el mayor de 6 hermanos. Su padre era propietario de una tienda de abarrotes y también fue boticario. A más de vender los ungüentos, las hierbas y los elixires medicinales, diagnosticaba a los enfermos, les recetaba y al que no tenía para pagar, el boticario don Benigno les despedía con un «Otro día será, vaya con Dios y que se mejore pronto». Los padres de José Gregorio fueron arquitectos de un hogar con sólidas bases cristianas de fe, amor, rectitud para criar, formar y educar a sus hijos. De ellos, José Gregorio heredó el deseo de ayudar al prójimo, el carácter, la rectitud de proceder, su gran religiosidad, el amor a Dios y la tierna devoción a la Virgen María. Su hogar fue un modelo en cuanto a valores humanos se refiere. José Gregorio fue bautizado el 30 de enero de 1865 en la iglesia parroquial del Dulce Nombre de Jesús de Escuque, estado Trujillo. 3 años después fue confirmado por el obispo de Mérida, Monseñor Dr. Juan Hilario Bosset. José Gregorio se despertaba todos los días al amanecer con el toque de una campana. Luego su madre invitaba a rezar el Ángelus para darle gracias a Dios por la bendición del sueño y a ofrecerle las obras del día. Uno de los consejos de su madre, que siempre recordó y lo puso en práctica, fue el siguiente: cada mañana ofrece a Dios todo tu día. Mientras trabajas o viajas, acostúmbrate a decir pequeñas oraciones. Cuando sufras, dedica a Dios tus sufrimientos. Nunca te acuestes sin haber rezado el Padre Nuestro y el Ave María. Su madre muere teniendo él solo 9 años. Sus primeras clases fueron orientadas por el maestro don Pedro Celestino Sánchez, quien dirigía una escuela privada en Isnotú. Su profesor notó muy pronto la inteligencia del niño y recomendó enviarlo a estudiar a la ciudad. Su padre lo inscribe en el Colegio Federal de Varones de la ciudad de Trujillo, donde estudia hasta los 13 años. A esta edad, José Gregorio manifestó a su padre su deseo de estudiar la carrera de leyes. Sin embargo, su padre le sugirió que estudiara medicina. Él aceptó obedientemente la orientación de su padre y a partir de ese momento tomó a la medicina como su propia vocación, quizá porque veía en ella una manera de expresar su natural inclinación a ayudar a los demás. José Gregorio se trasladó a Caracas para realizar sus estudios de bachillerato en el Colegio Villegas, en donde fue un alumno brillante. Siempre obtuvo las mejores notas, ganó distinciones y premios y en varias ocasiones recibió medallas por su aplicación y buena conducta. José Gregorio se destacó en todo y fue nombrado inspector para que velara por el mantenimiento de la disciplina en su colegio. A su corta edad, se autoimpuso con mucha disciplina la obtención de una vasta cultura enciclopédica. En los recreos prefería estudiar música y leer. Leía a Plutarco, Kempis y la vida de los santos. Se graduó de bachiller en filosofía en 1884. A los 17 años de edad, ingresa a la Universidad Central de Venezuela para realizar sus estudios de medicina. Durante su carrera universitaria fue un alumno sobresaliente y siempre obtuvo las más altas distinciones. José Gregorio, a los 23 años de edad, ya se había ganado la fama de ser el mejor estudiante de la universidad y gozaba de un general aprecio. El 29 de junio de 1888, cuando José Gregorio terminó el brillante y contundente examen oral de grado ante una nutrida concurrencia, atraída por el desempeño del estudiante más calificado de la universidad, el secretario del jurado entusiasmado exclamó: «Aprobado y sobresaliente por unanimidad». Con emocionadas palabras, el rector de la universidad, al entregarle el título de doctor en ciencias médicas y sin pensar que pronunciaba una frase profética, le dijo: «Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández».
El presidente de la República de esa época, Juan Pablo Rojas Paul, en vista de los méritos del joven galeno venezolano, le concede una beca para que se traslade a París y a Berlín a realizar estudios de posgrado en las especialidades de microscopía, histología normal y patológica, bacteriología y fisiología experimental. Mientras se encontraba estudiando en París, el 8 de marzo de 1890 murió su padre. Fue este un duro golpe que lo llenó de dolor por no haber estado junto a él en el último momento. El doctor José Gregorio Hernández, con un gesto de generosidad, cualidad propia en él, entregó toda su herencia a sus sobrinos. En París estudia, trabaja e investiga en laboratorios de importantes médicos franceses y emprende exitosamente un original experimento sobre la vacuna química. Terminados con brillo y éxito sus estudios en Europa, regresa a Caracas en 1891, con todo el instrumental y material para crear el Laboratorio de Fisiología Experimental y Bacteriología en el Hospital Vargas, y tomó como modelo al Laboratorio de la Facultad de Medicina de París. Por decreto presidencial en la Universidad Central de Venezuela, se creó las cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología, y fue nombrado profesor de las mismas el 16 de noviembre de 1891. En realidad, estas cátedras habían sido creadas especialmente para él, pues era el único verdaderamente capacitado para desempeñarlas. La cátedra de bacteriología fue la primera que se fundó en América. Durante el tiempo que ejerció la docencia, fue conocido como un profesor culto, exigente y se caracterizó por la honestidad, sabiduría, eficiencia y puntualidad en el cumplimiento de sus deberes. El doctor José Gregorio Hernández fue uno de los 35 fundadores de la Academia Nacional de Medicina, formando parte del selecto grupo de excelentes médicos encargados de normar la salud en Venezuela. El doctor José Gregorio Hernández fue el fundador de la medicina experimental en su país, convirtiéndose de esta manera en el actor de mayor importancia de la modernización y de la transformación de la medicina en Venezuela. Fue él quien introdujo en su país el primer microscopio y el primer tensiómetro y enseñó su uso y manejo. El doctor José Gregorio Hernández fue reconocido como el Pasteur venezolano. Fue el primer médico en su país en realizar investigaciones microscópicas, cultivos bacterianos y vivisecciones. Gracias a sus trabajos, la ciencia médica venezolana entró de lleno en una etapa de verdadero renacimiento. Su labor como docente fue interrumpida cuando el doctor José Gregorio Hernández, tan vinculado a la espiritualidad y al amor a Dios, quiso llevar a cabo su vocación religiosa. Se embarcó rumbo a Italia con la intención de ser monje de clausura y así dedicarse solo a Dios en la oración. En 1908 ingresa al monasterio de clausura de la Orden de San Bruno de la Cartuja en Italia y el 29 de agosto de ese año toma el nombre de Fray Marcelo. Por razones de salud tuvo que dejar los hábitos y abandonar el monasterio porque se enferma de tal manera que el Padre Superior le ordena regresar a Venezuela para recuperarse. El doctor José Gregorio Hernández, por su parte, nunca cedió en su amor por la Iglesia y la vida religiosa. Decía que el sacerdocio es lo más grande que existe en la tierra. Su corazón sigue anhelando la vida radical del monasterio. Pasados 3 años, se decide intentar de nuevo. Esta vez, viaja a Roma. Ingresó en los cursos de teología en el Colegio Pío Latinoamericano de la Compañía de Jesús, pensando así prepararse para el monasterio. Pero una vez más, sus planes se vieron frustrados por la enfermedad. Una afección pulmonar le forzó a retornar a Venezuela. El doctor José Gregorio Hernández ya no intenta más la vida religiosa. Comprende que Dios lo llama a la vida seglar. Será un seglar católico ejemplar, sirviendo a Dios en sus hermanos desde su vocación de médico. En 1906, el doctor José Gregorio Hernández fue la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo sobre bacteriología en su libro Elementos de Bacteriología. También publicó un trabajo sobre la angina de pecho de naturaleza palúdica y elementos de filosofía. En 1909 fue nombrado director del laboratorio del Hospital Vargas
y ese mismo año fue designado profesor de anatomía patológica práctica. Las habilidades del doctor José Gregorio Hernández eran múltiples. Hablaba inglés, alemán, francés, italiano, portugués y dominaba el latín, y poseía grandes conocimientos acerca de teología. Tocaba algunos instrumentos, como el piano, el armonio y el violín. Estudió dibujo y pintura. Escribió tanto trabajos científicos como también de arte y de filosofía. A la par de la docencia, también ejercía como médico, y gracias a sus conocimientos y al carácter generoso y comprensivo, llegó a tener una gran cantidad de pacientes. Según datos estadísticos, emitió unas 7,000 recetas médicas. El doctor José Gregorio Hernández perteneció a la Orden Franciscana Seglar de Venezuela en la Fraternidad de la Merced de Caracas, en donde realizó su profesión como franciscano seglar. De ahí se desprende esa sensibilidad y amor por los más necesitados. Vivió el carisma y la vida de San Francisco de Asís, reconociendo en el pobre a la persona de Cristo sufriente, a quien sirvió a través de sus pacientes, dando lo mejor de él, sin importar altas horas de la noche, distancia o condiciones climáticas adversas. Atendía por igual a quienes tenían dinero para pagar sus servicios y a quienes no podían pagarle, aunque él prefería a los más necesitados, pero para todos tenía las mismas atenciones, palabras de aliento y consuelo. En su consultorio siempre tenía una bandeja con dinero para que los pacientes carentes de recursos compren los remedios que él les recetaba, e incluso él personalmente les compraba las medicinas y les decía: con eso se pone bueno. Sus pacientes aumentaban a medida que crecía su fama de excelente médico y pudo haber acumulado todo el dinero del mundo, pero él optó por los más pobres, los más necesitados, a quienes se dedicó a servirles hasta el día de su muerte. En 1914 dictó clases particulares y gratuitas de medicina en el Colegio Villavicencio. En 1917 viaja a Nueva York y Madrid para actualizar sus estudios en bacteriología. 3 años atrás, la Primera Guerra Mundial ya había estallado, y el doctor José Gregorio Hernández ofreció a Dios su vida para que terminara esa guerra tan cruel. En 1918 regresa a Venezuela, y en este mismo año, cuando la gripe española cobró la vida de miles de personas, el doctor José Gregorio Hernández visitaba casa por casa, atendiendo a los enfermos sin temor, mientras los pocos galenos que existían en aquella época en Caracas salieron huyendo a esconderse por temor a ser contagiados por la terrible enfermedad. Ya en Venezuela, reinicia su actividad como docente hasta el sábado 28 de junio de 1919. El domingo 29 de junio de 1919 era el aniversario 31 de su graduación de médico. Como de costumbre, se levantó a las 5 de la mañana, rezó el Ángelus, asistió a misa, donde recibió la Sagrada Comunión. El doctor José Gregorio Hernández tuvo esa mañana el siguiente diálogo con un amigo. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Por qué está tan contento? ¿Cómo no voy a estar contento? El día de hoy se ha firmado el Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial, la paz del mundo. ¿Tú sabes lo que eso significa para mí? El doctor sonreía y se quedó un momento pensativo, como dudando si entrar o no en el terreno de las confidencias. Por fin levantó la cabeza y bajito para los dos solos. Mira, le dijo, te voy a hacer una confidencia. Yo he ofrecido mi vida en holocausto por la paz del mundo. Ahora sé que me voy a morir pronto. Y una sonrisa alegre iluminó su semblante. El amigo tembló ante el presentimiento y la casi profecía de su muerte. La tarde de ese día, el doctor José Gregorio Hernández, luego de atender a una anciana enferma, fue a comprarle las medicinas y al salir presuroso de la botica Amadores, cruzó la calle por delante del tranvía que se encontraba detenido, sin percatarse de que un automóvil se acercaba en esa dirección. El doctor José Gregorio Hernández recibió un fuerte impacto que lo lanzó por el aire contra un poste telefónico.
Apenas alcanzó a exclamar: «¡Virgen Santísima!», y murió casi instantáneamente al fracturarse el cráneo cuando cayó sobre la acera. De esta manera se apagó la luz de la vida física del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Para la velación, su cuerpo fue trasladado a la casa de sus hermanos. La noticia de su muerte fue transmitida por toda Caracas en cuestión de minutos, y el número de personas que se presentó a ofrecer sus últimos respetos al doctor José Gregorio Hernández fue tan grande que las autoridades tuvieron que intervenir para organizar el desfile incesante de dolientes. Durante toda la noche estuvieron desfilando pacientes y amistades para ver por última vez al médico y al amigo que tanto bien les había hecho en este mundo. A las 10 de la mañana del 30 de junio se inició el traslado del féretro hacia el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela en hombros de los estudiantes y de sus discípulos. 2 largas hileras de colegas y estudiantes precedían el cortejo fúnebre. Cada uno de estos portaba una corona floral. La Universidad Central de Venezuela, que había permanecido cerrada desde el 1 de octubre de 1912 por cuestiones políticas, fue abierta para que sus restos mortales permanecieran en capilla ardiente en el Paraninfo de dicha universidad. Allí se estableció una guardia de honor en torno al ataúd integrada por 4 alumnos, los cuales eran reemplazados cada media hora. Las ofrendas florales, que sumaban más de 1000 coronas, fueron colocadas en el salón central del Paraninfo y en otros salones. Entre los numerosos discursos pronunciados, uno muy especial fue el muy emotivo discurso del doctor Luis Racetti, quien ante el féretro del doctor José Gregorio Hernández dijo: «El doctor Hernández nos ha legado el hermoso ejemplo de cómo se puede conquistar la verdadera popularidad dentro de los estrechos límites de la honradez y la virtud. Venezuela y en general el mundo entero necesita la presencia de personas como el doctor José Gregorio Hernández, capaces de dedicarse enteramente a la ciencia, al mundo académico, al servicio de Dios, de los hermanos y del bien común. Todo universitario, alumno, profesor e institución educativa puede tomar el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández para proyectarse sobre sus comunidades, haciendo un aporte científico, humanitario y social en busca del bien común de la sociedad». Sí, grandioso fue el desfile hacia el Paraninfo universitario. Indescriptible resultó el desbordante cortejo hacia la catedral y de allí al Cementerio General del Sur. Toda Caracas se desbordó en un verdadero mar humano para ver pasar por última vez al que tantas veces recorriera sus calles para llevar salud, consuelo y ayuda. La población gritaba: «El doctor Hernández es nuestro, ha muerto un santo». A partir de entonces, la veneración surgió espontáneamente en el pueblo, quien tomó como su imagen tutelar y protectora la del médico de los pobres. El 23 de octubre de 1975, luego de un incendio provocado por las llamas de las velas sobre su tumba, los restos del doctor José Gregorio Hernández fueron trasladados al baptisterio de la iglesia parroquial de la Candelaria, en Caracas. Después de su muerte, se le han atribuido numerosos milagros de curación de enfermedades, especialmente entre los desposeídos, por lo que fue reconocido por la Iglesia como el siervo de Dios. El 16 de enero de 1986, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable, es decir, se reconoció públicamente mediante un decreto de la Congregación de la Causa de los Santos que el doctor José Gregorio Hernández vivió heroicamente las virtudes cristianas y humanas, especialmente la fe, la esperanza y la caridad. Y desde entonces se inició el largo proceso de beatificación y canonización que lo convertirá en San José Gregorio Hernández Cisneros. En la iglesia parroquial de la Candelaria, donde reposan sus restos, todas las tardes se escucha la misma oración: «Pedimos por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández». Hoy en día, en el lugar donde falleció el doctor José Gregorio Hernández, se exhibe una placa y un pequeño nicho.
Su pueblo natal, Isnotú, fue declarado como paraíso espiritual de Venezuela. En el sitio que ocupó su casa, de la cual solo quedan en pie 2 paredes originales, se construyó un santuario, el cual consta de 3 edificaciones, una glorieta, una capilla y un pequeño museo. La glorieta contiene una majestuosa imagen de cuerpo entero en mármol blanco del Dr. José Gregorio Hernández. La capilla es muy sencilla e invita a la oración, a una conversación cercana con el Todopoderoso. En ella se puede observar grandes vitrales con imágenes de la vida del Dr. José Gregorio Hernández. El museo contiene documentos y objetos pertenecientes al Dr. José Gregorio Hernández y a su familia, así como ejemplares de la prensa con diferentes noticias acerca de su vida. Algunos documentos son originales, como las recetas firmadas por el ilustre médico, cartas a su hermana Isolina desde París, telegramas, fotografías familiares, libros dedicados a sus amigos, fotografías de su multitudinario funeral. También se pueden observar 14 óleos realizados en 1964 por el pintor ucraniano Iván Belsky, que representan algunas escenas de su vida. Lo más impactante del santuario es la infinidad de placas de agradecimiento que se encuentran cubriendo prácticamente todas las paredes externas del lugar. Más de 30.000 placas de todos los materiales revisten los muros del santuario. Miles de fieles viajan diariamente en peregrinación al santuario del Dr. José Gregorio Hernández. Pensando en su pronta beatificación, el Gobierno Nacional de Venezuela construirá el nuevo santuario, que tendrá capacidad para recibir a más de 60.000 devotos. El actual museo se convertirá en una cinemateca donde se proyectarán videos en honor a la vida y obra del Dr. José Gregorio Hernández, y el museo será trasladado a la réplica de su casa natal que se piensa construir. El Dr. José Gregorio Hernández es, sin lugar a dudas, la figura venezolana más resaltante del siglo XX, a tal punto que la Universidad Valle del Monboy, desde hace varios años, creó una cátedra libre llamada Dr. José Gregorio Hernández, con el fin de reflexionar sobre la vida de este ilustre personaje que dejó un gran legado al país, ya que fue científico notable, eminente profesor, erudito, investigador infatigable, sabio, filósofo profundo, artista de refinada sensibilidad, ciudadano intachable, hombre de envidiables cualidades y actitud de servicio a todos, especialmente a los más pobres. Fue un cristiano ejemplar que practicó las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, así como las virtudes cardinales, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. El Dr. José Gregorio Hernández vivió a plenitud las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al extraño, visitar a los enfermos y socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Cumplió también con las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está equivocado, perdonar las ofensas, consolar al triste y rogar a Dios por los vivos y los muertos. El Dr. José Gregorio Hernández fue muy humilde y jamás buscó la fama. Realizó su trabajo con ejemplar dedicación y mística de santo. Fue un hombre como pocos han caminado por esta tierra. Nació y murió como santo. Era un hombre de Dios. ¿Qué has hecho tú para imitar al Dr. José Gregorio Hernández? Innumerables son los milagros atribuidos al Dr. José Gregorio Hernández en todo el mundo. Uno de sus últimos milagros es lo ocurrido con una imagen suya que emana lágrimas de aceite en su ojo derecho y escarcha en el izquierdo. La imagen pertenece a la niña Daniela Núñez, quien padece de cardiopatía congénita e insuficiencia pulmonar.
Cariñosamente su familia la llama la berenjena, debido al color morado que toma su cuerpo cuando no puede respirar bien. Daniela comentaba a sus padres que por las noches una señora la visitaba con su marido. Un día Daniela observó un afiche del doctor José Gregorio Hernández e insistentemente expresó: «Él es el marido de la señora que me visita todas las noches». La señora a la que se refería era la Virgen María y el marido era el doctor José Gregorio Hernández. A los pocos días, la niña soñó que entraba a la Basílica de la Chinita y ahí la esperaba el doctor José Gregorio Hernández, vestido de impecable blanco y con un estetoscopio. Le dijo: «No tengas miedo, te voy a curar». La llevó hasta un centro asistencial para operarla. Al despertar sentía una sensación extraña en su cuerpo y contó lo soñado a sus padres. Su madre expresó que su hogar y su familia fueron bendecidos por lo ocurrido con la imagen que derrama lágrimas y por la operación realizada por el doctor José Gregorio Hernández a su hija. Elevamos nuestras plegarias a la Santísima Trinidad y a la Virgen María para que muy pronto el doctor José Gregorio Hernández Cisneros sea elevado a los altares y brille sobre su frente la aureola de los santos. Damos gracias al Padre Celestial por permitir que el doctor José Gregorio Hernández venga a este oratorio a curar tanto del alma como del cuerpo a todos sus devotos que acudimos con fe. Siempre practiquemos lo que nos pide el doctor José Gregorio Hernández, que tengamos mucha fe, que amemos a Dios y a nuestro prójimo, que elevemos nuestras oraciones a la Santísima Trinidad y a la Virgen María, que seamos solidarios y caritativos, especialmente con los más necesitados. Gracias, doctor José Gregorio Hernández Cisneros, por ser nuestro médico del alma y del cuerpo y por darnos todo tu amor. Dios quiso que naciera en la bella Venezuela José Gregorio. Mismo tú se llama el pueblo de esta grandiosa tierra que lo acogiera. José Gregorio es su nombre, orgullo de Venezuela, que honrar quiso con su vida al padre que vida le diera. José, José, José Gregorio, por amor a Jesús lo diste todo. José, 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 José Gregorio, tu pueblo te venera, gracias por todo. José, 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 José Gregorio, ruega por Venezuela, patria de todos. Dios quiso que naciera en mi bella Venezuela José Gregorio, hombre sabio y humilde, que en el horizonte viera la llamada de Jesús para servir a su tierra. José, 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 José Gregorio, por amor a Jesús lo diste todo. José, 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 José Gregorio, tu pueblo te venera, gracias por todo. José,
y humilde que en el horizonte viera la llamada de Jesús para servir a su tierra. José, 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 José Gregorio, por amor a Jesús lo diste todo. José, 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 José Gregorio, tu pueblo te venera, gracias por todo. José, 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 José Gregorio, ruega por Venezuela.